En el caso de hash, bueno, vamos a verlo de manera muy rápida. Supongamos que tenemos 1000 registros con estas claves. Yo lo que voy a hacer es, para cada una de estas claves, el índice de donde se va a colgar va a ser el módulo 10. Todos los que terminen con 0, como estoy haciendo módulo 10, todos los que terminan con 0 se van a colgar del elemento 0, todos los que terminan con 1 se van a colgar de 1, todos los que terminen con 2 se van a colgar de 2, porque estoy utilizando como índice de donde se van a colgar el módulo 10. Entonces, ¿cuál es la idea? Supongamos que esta lista queda con 3 elementos, esta queda con 1 elemento y esta se amontonan, la mayoría terminan con 2 y tienen una lista de 100 claves acá. Entonces, la probabilidad de obtener el índice 1 sería 1 sobre 10.000, porque hay uno solo colgando de acá. La de obtener el índice 2, como hay 100, sería 100 sobre 1000, o un décimo. Y entonces acá lo que obtengo son respuestas que están mal balanceadas, y esto significa búsqueda lenta. ¿Se dan cuenta por qué búsqueda lenta? Porque si la mayoría se acumulan, por ejemplo, en una lista, significa que en la mayoría de los casos me voy a meter por esta lista larga, y esto ya es una búsqueda secuencial que es muy lenta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que dice hash es que tengo que lograr, cuando aplico la función que calcula el índice, tengo que lograr búsqueda lo más equiprobable, que las probabilidades me den lo más equiprobable posible, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el x que forma el argumento, por ejemplo este, 3200 y pico, lo elevo al cuadrado y le sumo 7, o le saco el primer dígito y el último dígito. Bueno, y luego tomo, por ejemplo, un número primo, 13, para que no tenga este sesgo. Y en general los más sofisticados hacen cosas más complejas. Hash en inglés significa picadillo, porque la idea es cortar la clave, elevarla al cuadrado y hacerle cosas que desordenen. ¿Por qué quiero que se desordenen? Porque si hubiera algún sesgo en particular, por ejemplo en este caso, que hay muchos que terminan en 2, al hacerle esto ya dejan de terminar todos en 2 y por lo tanto tienden a repartirse más equitativamente. Entonces ahí sí puedo hacer una búsqueda binaria y estas listas me van a quedar muy cortitas y entonces la búsqueda va a ser eficiente. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La mayoría de los lenguajes, por ejemplo en el C#, el compilador que les había mostrado antes, bueno, utiliza, no tengo que programarlo a este hash, sino que ya está incorporado en el lenguaje y le puedo poner parámetros si quiero. Entonces elige un hash adaptado, por ejemplo, a la cantidad de elementos que tengo, y eso hace la búsqueda extremadamente rápida. ¿De acuerdo? Bien, entonces con esto quedaría ya claro esto. Salimos de aquí. Bueno, en el caso del código Morse, fíjense que uno podría utilizar longitudes fijas. Sin embargo, lo que hace el código Morse, ¿qué es lo que es? Que las letras que en el lenguaje inglés, cuando se creó, fueron las más usadas, como la E y la T, esta es punto y esta es raya. O la I y la A, digamos, esta sería punto punto, esta sería punto raya. Entonces, codifica con codificación cortita las que tienen más probabilidades, y las que tienen menos probabilidades las codifica con más longitud, y eso hace más eficiente por ejemplo el hello sería punto 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 punto, le punto, etc. Y entonces esto hace que la cantidad promedio de bits que manda, porque esto es como si fuera el punto 0 y la raya 1, ¿no? Entonces la cantidad promedio de bits que manda
es menor que si usáramos, por ejemplo, una cantidad fija de bits para cada letra. Bien, con esto ya quedaría suficiente la idea. Entonces, en conclusión, la estrategia es buscar que me den respuesta lo más equitativas posible. Entonces, pregunta, ¿cuándo la entropía es máxima? ¿Cuándo esta función se hace máxima? Bueno, la respuesta es, para probar que efectivamente se maximiza cuando las probabilidades son todas iguales, la demostración que se usa es la de maximización de funciones con extremos ligados, que se acuerdan que lo habíamos resuelto con MATLAB de distintas maneras, pero no lo habíamos resuelto analíticamente, ¿no? Sería, por ejemplo, maximizar 100, que ven que arranca a partir de 100, más x cuadrado más y cuadrado, que sería esto que está aquí, sujeto a x más y igual a 10. Ven que acá pasa por 10 y por 10, es decir, cuando la y vale 0, la x toma el valor 10 y por eso arranca en este punto. Y cuando la x vale 0, la y toma el valor 10, que es este punto, ¿no? Entonces yo lo que busco es el máximo de esta curva. Esta es la z igual a 100 más x cuadrado más y cuadrado, o x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, que simplemente ven que tiene altura 100, es un paraboloide de revolución, y la función es 100 más x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. La levanto 100, ¿de acuerdo? Bien, eso sería sin restricciones. Si ahora voy a ver solamente el cuadrante positivo, voy a mostrar solamente la parte de x1 y x2 positiva, ¿ven? Pero ahí le agrego la restricción, entonces la restricción pasa por 10 y por 10, por eso es x1 más x2 igual a 10, y la función arranca a partir de 100. Entonces lo que busco es el mínimo que intuitivamente me debería dar en 5,5. Se intuye que ahí lo que voy a hacer es sacarle la función para que se vean las curvas de nivel. Le saco la función, vuelvo a ejecutar de nuevo sin la función, entonces ahora me van a salir las curvas de nivel. ¿De acuerdo? Entonces el óptimo va a estar en 5,5. Se ve en forma intuitiva que el óptimo está en 5,5. ¿Por qué? Porque si arranco de 10, ven que eso no es un máximo, sino que es mínimo lo que estoy buscando. Acá no sería máximo, sino que sería mínimo. Mínimo. Entonces, acá creo que lo van a ver claro. Ven que aquí, por ejemplo, en el 10, en todos los puntos de 10, ¿a cuánto evalúa la función? Ahí está. Ven, ahí están, ¿a cuánto evalúa la función? En el 10, ven que evalúa a 200, ¿sí? A medida que voy bajando, voy acercándome al mínimo, ven cómo va bajando la función. Entonces, en ese punto, en 150, es la mínima altura que puedo lograr. ¿Se entiende? Entonces, por eso el óptimo está en ese lugar que es 5,5. Cualquier otra solución, por ejemplo 10,0, me va a dar un valor mayor, ¿sí? Porque lo que estoy buscando es el mínimo de eso sujeto a esta restricción. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Se entiende bien? Entonces ahora lo que voy a hacer es calcular ese valor 5,5, pero lo voy a calcular analíticamente. ¿Se acuerdan que antes habíamos encontrado la solución a este problema, pero lo habíamos hecho con el MATLAB? ¿Se acuerdan? Bien. Entonces,
vamos a encontrar la solución analítica de esto. Se ve que no lo enganché bien. Bueno, es muy fácil, así que no, parece que no se me ha desenganchado cuando le he pasado a... Bueno, es muy fácil. Vamos a hacerlo. Voy a grabar esto.